Muy bien, pues buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Génesis. ¿Sí saben dónde queda Génesis? ¿Sí? En alguna parte de la Biblia, por ahí la va a encontrar. Génesis, capítulo 1. El tema de hoy, pues en conformidad a la serie que estamos llevando, de la declaración de fe, de nuestra declaración de fe, habla sobre la caída del hombre, ¿sí? O el hombre y su caída, es lo mismo, ¿no? Pero, pues, realmente esto se refiere a cómo el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, pues cayó, ¿no? Cayó de la comunión con Dios, cayó de su diseño original. Y bueno, ahorita vamos a ir entrando en tema, pero antes vamos a leer el verso 26 del capítulo 1. ¿Ya estamos ahí? ¿Cuántos trajeron Biblias? ¿Todos? ¡Qué bárbaro! Ahora sí vienen bien despiertos. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice su Biblia? Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a orar. Y de verdad, yo le animo y le ruego que ore por mí y que ore por usted también, para que pues que el Espíritu Santo nos hable lo que Él quiere hablarnos en lo particular y en lo congregacional. ¿Sí? Bueno, Señor, muchas gracias por permitirnos reunirnos aquí, Señor, junto con tu iglesia, con tus hijos, con tus discípulos, con tus hijas. Gracias por poner todos los medios, Señor, que necesitamos para exaltarte con libertad, para adorarte con los cantos, con nuestro corazón, con nuestra intención, Señor, con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Muchas gracias por permitirnos eso, Señor, por estas instalaciones. Gracias por los medios que has provisto hoy domingo para que podamos estar aquí, Señor. No queremos irnos de aquí sin recibir tu palabra, tu instrucción, sin ver y considerar qué es lo que dice acerca de esta verdad, de esta realidad tan fundamental que es el pecado, que es el hombre a tu imagen y a tu semejanza, y todo lo que afecta y afectó, Señor, la caída de esa relación contigo. Ayúdame y ayuda a mis hermanos, Señor, para poder exponer esta palabra y darnos entendimiento y darnos sabiduría para poder, Señor, abrazar esta verdad y llevarla a la práctica en nuestra vida. Que sea una realidad en nuestra vida, Señor. Que podamos huir de los peligros, Señor, del pecado, y que podamos abrazar, Señor, y correr hacia tu verdad, hacia un amor verdadero, hacia ti, Señor, hacia tu persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues es un tema muy, muy grande que pudiera hacerse, yo creo que una serie, ¿no? Hablando sobre la caída del hombre, pero vamos a tratar de, en estos minutos, hablar no quiero decir de manera general, pero sí considerar el fundamento de la caída del hombre, ¿verdad? De los temas que tenemos hoy en la actualidad, ¿no? Que con mayores prejuicios
y más ignorados, pero ignorados a propósito, y hasta en el siglo XX todavía lo vimos y ahora en el siglo XXI, es sobre esta verdad fundamental, el pecado y el carácter maligno del pecado. Si nosotros preguntáramos ahorita en una secundaria al frente, en un aula, ¿qué es el pecado para los jóvenes? Muchos, la verdad, se van a reír. Muchos de ellos se van a reír, otros se van a molestar, otros van a inventar cualquier broma. Uno quizá u otro va a tener una definición pues más o menos vaga, ¿no? Y si hay un cristiano, un hijo suyo de ahí, pues va a dar una definición perfecta del pecado. ¿No lo creen o qué, hermano? Bueno, eso esperamos, ¿verdad? La realidad, mis hermanos, es que se ha ido perdiendo la definición, la realidad, la importancia, la seriedad y lo destructivo que es el pecado. Pues tan es así que, les repito, podemos preguntarle a los jóvenes, pues ya los que son del siglo XXI, que aquí hay varios, sobre la definición del pecado, qué es, cómo lo consideran, o inclusive entre nosotros. ¿Qué tal si nos hacemos una prueba y agarramos 10 hojas y decimos, a ver, vamos a definir, ahorita les van a pasar las hojas, vamos a definir qué es el pecado? Se nos acabarían las plumas, ¿no? Para definir qué es el pecado y los alcances que ha tenido y su origen y todo lo que ha dañado y daña aún. Bueno, porque hay un problema todavía pues actual para aún en el siglo en el que estamos, porque hay un problema con entender y querer conocer qué es el pecado y cuál es su origen y sus implicaciones. ¿Por qué cree? Pues porque el problema que tienes es porque la Biblia explica el origen y la naturaleza y la consecuencia del pecado. Esta palabra que fue inspirada por Dios, que que la inspiró y la reveló como una verdad absoluta, que fue escrita, como usted bien ya sabe, por más de 40 autores en un tiempo aproximado de 1500 años, mismo tema, mismo Dios, mismas muy parecidas situaciones, pero el trato de Dios constante con el hombre, hablándole sobre la realidad y sobre lo terrible que es el pecado. Yo no sé si usted de verdad, o yo, o alguno de los que estamos aquí, alcanzamos a dimensionar realmente los alcances del pecado. El mayor problema que tenemos usted y yo es el pecado. ¿Sabía eso? Ese es el mayor problema que tenemos. Y bueno, ha sido tal y es tal el rechazo al avanzar los siglos de la humanidad hacia el pecado, que realmente es un rechazo contra lo que Dios pronunció, que ya en el último siglo también, y no es nuevo, ¿no? Pero más fuertemente este último siglo en el que estamos viviendo, se ha llegado a concluir con que es una invención humana, el pecado, y Dios, ¿sí? Hay un sacerdote y poeta del siglo XV que dijo, muy pocos consideran estas dos grandes verdades. ¿Cuáles dos grandes verdades? El pecado y el amor. Y es que básicamente es algo que está cada vez más pervertido, no sé si usted se da cuenta. El pecado y el amor. Ahorita todo lo que se está haciendo se hace en nombre del amor, entre comillas, ¿verdad? En nombre del amor hacemos esto, nos unimos, en nombre del amor hago lo que quiero, en nombre del amor. Es un engaño, es una distorsión, ¿verdad? Del amor. Y pues bueno, pecado, yo no le veo pecado en esto porque yo amo. ¿Me explico? Esas son algunas de las justificaciones. Pero ahora sí que el problema cósmico o el problema de los problemas sigue siendo el pecado. Ahorita vamos a tratar de ir viendo. Hoy hay
hay algo que se le llama el nuevo ateísmo. Yo sé que algunos de ustedes ya lo saben, pero el nuevo ateísmo, realmente, ¿saben qué es el nuevo ateísmo? Es absurdo, es un sistema de creencias. ¿Sí la captan? Es un sistema de creencias a partir de la filosofía materialista. Bueno, el padre del nuevo ateísmo se le conoce como Richard Dawkins. Es un biólogo y es un antiteísta que considera, fíjense una de sus premisas, que él considera que es absurdo, ponga atención, buscar un sentido en la vida. Es absurdo buscar un sentido en esta vida. ¿Por qué? Porque el cristianismo, la palabra de Dios, expresa todo lo contrario. Y básicamente la lucha del nuevo ateísmo propone un ataque directo contra el cristianismo exclusivamente. Y todas las religiones, pero principalmente contra el cristianismo. Esto no es nuevo. O sea, de hecho se reunieron al menos 4, uno ya murió, pero al menos 4 de estos padres del nuevo ateísmo, de algunos catedráticos de la Universidad de Oxford, y bueno, realmente personas muy preparadas académicamente, pero sin fundamentos, atacando el cristianismo, y bueno, ahora sí que postulando absolutos en base a filosofías, en base a creencias de ellos, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué ha tenido tanto, y tengo que mencionar esto, ¿no?, como introducción, ¿por qué ha tenido tanto auge y sigue teniendo auge hoy? Bueno, porque principalmente quienes los promueven son los que están a la cabeza de las universidades, bueno, de las más prestigiosas del mundo, ellos 4. Entonces, y es abrazada porque ellos aparentan establecer que la ciencia, o sea, los avances científicos y los descubrimientos muestran que Dios no existe y que es una invención humana. Entonces, pues todos los jóvenes, esto lo voy a decir de una manera general, para no verse tontos y retrógradas, pues dicen, yo soy ateo, y creen en el ateísmo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es un tema muy, muy grande, pero básicamente este nuevo ateísmo propone que la fe o la religión, escuche bien, debe ser atacada desde el análisis y argumentos racionales y científicos, porque el avance de estos, debido al avance de estos, y que ya es tiempo de olvidarnos por completo de la idea de Dios. De hecho, ellos 4, casi todos ellos han escrito varios libros donde dicen, pues, en contra de Dios, ¿no? Dios no existe, la idea absurda de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el nuevo ateísmo, escuche bien, es hermano, pariente de la misma bestia que es el posmodernismo y las ideologías, todas basadas en un sistema de creencias. Sí están aquí, familia. Entonces, bueno, el punto principal para que ellos puedan avanzar en esto y en todo lo que acabo de mencionar es que puedan eliminar a Dios de la mente, del pensamiento de las personas. Y porque pues si Dios no existe, pues no hay absolutos, ¿verdad? Como ustedes bien ya saben, no habría absolutos. Entonces, pero hay un gran problema, dado que Dios se ha revelado como un Dios santo, un Dios que creó todas las cosas y que tiene todo el derecho para hacer lo que quiera en su creación y con su creación. ¿Estamos de acuerdo? Pues Él se ha manifestado como un Dios moral, es decir, es un Dios santo y con leyes que precisamente lo reflejan a Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como Él ya Él se reveló así, es un gran problema, pues nos meten problemas a toda la humanidad, porque somos pecadores.
¿Me doy a entender? Entonces, todos los pecadores actuales también y nuevos, si tienen su mayor deseo es eliminar a Dios, ¿no? del sistema, pero pues no lo van a poder hacer, ¿no? Del pensamiento. Bueno, y un apologista actual es ustedes lo conocen también, es John Lennox, no John Lennon, así, así lo escucho. Por favor, no se vayan a delatar. John Lennox es un matemático y apologista también catedrático de ahí de Oxford, y él dice, el ateísmo básicamente es una fe sin propósito, sin esperanzas, sin destino. Un sistema de creencias. Absurdo, ¿no? Entonces, el problema de los ateos, dice él, es que no encuentran en qué basar la moralidad y la ética. Pues no lo hay. No hay tal cosa como pecado. Puedes realmente hacer como tú desees, porque no hay una ley superior, un Dios. Somos producto del azar. Somos producto de alguna amiba que se fusionó allá hace 500,000 trillones de años y de ahí salieron ustedes. ¿Qué les parece? Bueno, parece, de hecho es absurdo, pero son partes de sus creencias, finalmente creencias, ¿no? Bueno, antes de que nosotros llegásemos a pensar de manera general como se piensa hoy en día, vamos a tratar de ver cómo fue creado el hombre. ¿Sí? ¿Sí quieren ver eso? Dice, dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos. Bueno, aquí ya tenemos desde el inicio, pues, la intervención, la pluralidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, hablando, revelándose. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y les dio autoridad y los capacitó para que pudieran, pues, gobernar, cuidar, sojuzgar, multiplicarse, regocijarse aquí en la tierra, etcétera. Ahora, fíjense bien, si Dios se ha revelado como el creador, ¿no? del hombre y de todo lo que vemos, pues de nuevo, Él tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera con su creación y de establecer, diga conmigo establecer sus leyes. Él estableció leyes, Él estableció y puso también su ley en el corazón de los hombres. Ahora, fuimos creados a imagen y semejanza, ¿verdad? La imagen aquí básicamente habla la idea general es una estatua o un modelo o una representación que tiene que ver con el aspecto moral. Es una representación somos o fuimos en algún momento, más precisamente como Adán y Eva, una representación muy cercana al aspecto moral de Dios o de la Trinidad. Entonces, Adán en principio fue creado a imagen del único Dios, el cual obviamente es perfectamente y moralmente perfecto, santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así fue creado Adán. Es decir, Dios le transmitió esa imagen. No está hablando de una imagen física, aclaro, ¿sí? Porque Dios no tiene cuerpo. Pero es otro tema. ¿Sí? Ok, y semejanza tiene que ver principalmente con el ejercicio de su autoridad. Es decir, en semejanza fue creado el hombre para que ejerciera autoridad sobre todo lo que leímos ahorita, ¿verdad? Y ahorita ya ni el perro nos hace caso, ¿no? ¿Verdad? Bueno, en aquel momento sí se sujetaban las bestias, los leones, todo. Sí. Entonces, y tenían esa autoridad, esa semejanza en autoridad, porque para eso fue puesto al hombre. ¿Te imaginas que Dios creó al hombre y lo puso ahí para que pues todos los animales se le fueran encima y lo trajeran Lázaro? Pues no, ¿verdad? No. Dios a su imagen y semejanza, con este rasgo moral limpio y en semejanza con esa autoridad de gobierno y todo lo que tiene que ver
con lo que puso en sus manos. Ahora, desde ahí ya vemos propósito, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que Adán se enfadó en el huerto? ¿O Eva? Así que estaban así como pensando, ay, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, las frutas, mira, están muy grandes, me da flojera cortar. No, era un lugar de deleite, dice la Escritura, ¿verdad? Supongo que los que estamos aquí sabemos lo que es deleite, o qué definición tiene usted de deleite. No vaya a pensar nada más en pasteles y hamburguesas y no sé, ¿no? Pero el punto es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, ¿sí? Y los en perfección moral y con autoridad, ¿sí? Es decir, propósito. Bueno, les dio ese propósito, por ejemplo, que solamente podían cumplir entre Adán y Eva, fructificar y multiplicarse, llenar la tierra, ejerciendo autoridad sobre ella. Esto reflejaba entonces un modelo o un prototipo a una escala muy, 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 muy pequeña del reino de los cielos, ¿sí? Pues donde hay pluralidad, pero donde también entre la divinidad, pero también donde hay el ejercicio de la autoridad, ¿sí? Del gobierno, del buen gobierno. Ok, finalmente ellos estaban con todo, creados a imagen y semejanza del Dios Trino, en inocencia, con las virtudes necesarias para ejercer autoridad sobre todo lo que se les había dado, y además, escuche bien, con la bendición de Dios. Es todo un tema. En un lugar de deleite, de abundancia, sin faltarle nada, nada en absoluto. Ahora, ¿Dios les puso límites? ¿Lo vemos en la Biblia, sí o no? Bueno, voy a hacer una pregunta retórica. Y luego, ¿por qué nosotros tenemos tanto problema con los límites? Porque estamos en pecado, porque tenemos un cuerpo en el cual habita el pecado. Ahora, quien usted, y esto sí es una realidad, quien usted y yo alimentemos más, es decir, le demos más herramientas para que se haga más fuerte, es quien va a gobernar nuestra voluntad. No proveáis, dice la Escritura, ¿para qué? Para los deseos de la carne. Y luego dice también, sino antes bien sean llenos ¿de qué? Del Espíritu, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de la comunión con Dios, de lo que Dios quiere darnos. Ahora, eso sí es una realidad, es una batalla, es una lucha en la cual estamos nosotros todos los días, ¿verdad? Hay unos que pues se dejan derrotar más que otros. Solamente usted lo sabe. El punto es que Dios puso límites. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él lo quiso establecer así, diciéndole básicamente, todo lo que ves ahí puedes hacer uso de él, excepto de algo. ¿Saben qué? Bueno, algo de lo que reflejaba ese árbol en medio, donde Dios le dijo, no, ¿sabes qué? De ese no, porque cuando traspases ese límite, vas a morir, es decir, va a haber una separación entre tú y yo y vas a trastocar todo, porque básicamente, bueno, no básicamente, realmente Adán era la cabeza, como dicen los estudiosos, la cabeza federal, la cabeza de autoridad de toda la creación. O sea, no era un conserje pues nada más. Él era la cabeza de autoridad, el representante de Dios aquí en la tierra. Y él tenía que decidir. Entonces, ese límite se puso ahí. ¿Por qué? Porque Dios establece límites. Y Él crea este lugar, claro, de deleite, pero con sus límites. También ese límite representa algo muy importante, mis hermanos. ¿Saben qué representa? La ley de Dios. La ley de Dios. Yo no sé si usted tiene, qué concepto tiene, hermano, de la ley. Alguien, miren, una vez, bueno, varias veces de cuando me tocaba ir con el Iván así de viaje en el carro, y nos paraban a veces los federales o los policías por el buen rostro,
de nosotros. De verdad, o sea, sí te paran, pues. Si te ven así, y luego imagínense 20 años, 19 años atrás. O sea, sí, bueno, y nos paraban, y ya que nos íbamos me decía Iván, ¿sabes qué? Siempre he tenido problemas con la autoridad, me decía así, ¿no? Sí, pues estoy hablando muy en confianza. Siempre tuve problemas con la autoridad, dice. Pero ya, y yo he visto que pues, Dios ha hecho una obra en él, ¿no? También, como en nosotros. Pero pregúntese usted, ¿qué problemas tiene con la ley? O sea, ¿en qué concepto tiene la ley? Cuando lo para un policía, a ver, ya no se van a reír, ¿no? Cuando lo para un policía, o sea, ¿realmente le das la razón al policía si te paró justificadamente? ¿O nos ponemos a hacerle un exámenes a ellos de cívico? A ver, ¿no? Y tú, si ustedes también andan hablando, ¿no? Algunos luego queremos hacer eso, ¿verdad? Bueno, Dios puso su ley ahí. Y el primero en violar esa ley, pues fue Satanás. En Isaías 14:14 dice, en palabras, ¿no?, del profeta hablando de Satanás, dice que él comentó esto: subiré sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo la ven? Es decir, diciendo Satanás, ejerceré autoridad como Dios. Ahora, si ustedes se acuerdan, en la caída, ahí en el Edén, antes que fuera la caída, Dios le dijo, porque si comes de él, pues vas a conocer el bien y el mal. O sea, y ustedes se acuerdan lo que la serpiente les dijo, ¿verdad? A Eva. ¿Se acuerdan del relato? Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, tengamos presente, ¿no? De nuevo, Dios creó a Adán, le dio vida a Adán y a Eva, a su imagen, a su semejanza, propósitos definidos, ya lo dijimos, en inocencia, con un plan establecido. Ahora, Él estableció esa ley es el límite. Todo estaba bien hasta aquí, todo iba bien, ¿sí? Yo sé que muchos de nosotros pensáramos, pero ¿por qué yo soy pecador por la culpa de Adán? Miren, si hubiera estado usted, a lo mejor no hubiera ido peor. O yo. Nomás así se lo dejo. Así que no especulemos con eso. Vamos a leer rápidamente. Vamos a ver cómo lo expresa Pablo en Hechos 17, 24 al 29. Doy lectura, dice. Hechos 17, 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién? Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Qué linaje? De Adán. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Quiénes entonces? Fíjense cómo Pablo revela también muy claramente cómo la raza humana y todo lo existente fue creado por Dios, y cómo también, siendo Él Dios, Señor de todo, teniendo todo bajo su autoridad, Él no necesita de nosotros. Dios no necesita de su creación, ¿sí sabía usted, verdad? Dios no necesita de nosotros, ok. Y después de esto también dice Pablo, nos enseña aquí,
que el hombre está enemistado con Dios. Si usted lo lee en el texto asume eso, o sea, Pablo lo está diciendo claramente, el hombre está enemistado con Dios, producto de lo que todavía no llegamos allá, pero producto de lo que va a pasar ahorita que lleguemos ahí en Génesis, de la caída, de la separación, de olvidar a Adán y Eva, es decir, o de rechazar lo que Dios había establecido, los límites, lo que Dios les había dicho, y como resultado obtener lo que Pablo está diciendo aquí, enemistad con Dios. El pecado entonces, todavía no llegamos a la definición, pero el pecado hasta aquí entonces es rechazar abiertamente la palabra de Dios, rechazar la ley de Dios, ¿sí? Menospreciarla. Ya tiene que ir tomando su importancia en nosotros. Fíjese lo que dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, repito, desde aquí ya vemos una representación de la ley moral de Dios, de sus límites, donde se pondría siempre en acción la voluntad de todo hombre frente a esa ley moral divina. Mis hermanos, nosotros aún hoy ya caídos, ya bajo pecado, tomamos acciones de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a nuestro corazón, frente a la ley moral de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante recordar esto, mis hermanos? Porque la traducción actual, griega del Nuevo Testamento, de errar en el blanco, sí te da un poco más de lugar a que nosotros diga, erré, fallé el blanco. Era la figura de un arquero que disparaba al blanco, pero que no lograba dar con el blanco. No, el hombre no está logrando buscar a Dios, no está intentando buscar a Dios, ¿o sí? ¿Sí o no? No queremos buscar a Dios por naturaleza. Él toma la iniciativa, Él nos llama con el Evangelio, Él lo hace, ¿verdad que sí? ¿Lo hizo con usted también? Él lo hace. Bueno, entonces el hombre no está así como apuntándole a Dios y fallé otra vez, ahí va otra, otra vez fallé, porque luego se nos ha metido esa idea en el cristianismo que erré, brother, y somos bien bíblicos, ¿no? Erré, brother, en el blanco. No pequé, erré. Entonces, el punto es que desde el inicio, la palabra de Dios, Génesis lo acabamos de ver, pecado es violar la ley de Dios, infraccionar la ley de Dios, violar la ley de Dios, rechazarla, ignorarla. ¿Sí? ¿Sí o no? Dice entonces, pero la serpiente, Génesis 3, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis del huerto. Y aquí viene el relato, ¿no? de estas pláticas que tuvo, estas conferencias que tuvo Satanás ahí con Eva, y cómo no salieron bien, ¿verdad? Sí lo ha leído, ¿no? Y en varias cosas que tomó esta serpiente fueron mentira, fue pervertir la verdad de Dios. Y la mujer, fíjense bien, empezó todo bien, no todo bien, empezó todo muy bonito para Eva, porque esto es un paralelo, y ahorita vamos a llegar allá, de algo que la Escritura menciona como el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Se acuerdan? Que esto no proviene de Dios, sino del mundo. A lo mismo apeló
miles de años antes, es Satanás hacia Eva, al deseo de sus ojos, al deseo de su carne y a su orgullo, a su vanagloria, tal cual. Es como, esa es la, vamos a decirlo así, pues es la carnada que el pecado utiliza, deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria. ¿Sí? O sea, con algún de esos cebos nos atraen de repente. ¿Sí o no? Aunque no digan amén, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque tenemos este cuerpo de pecado. Bueno, el punto es que el relato y la historia dice que los ojos de ellos, estamos hablando de la caída del hombre, cómo fue y por qué es importante recordar y por qué es importante ver qué astucias se utilizan todavía para que no caigamos en lo mismo otra vez. ¿Está bien? Entonces ellos fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y usted ya sabe todo el relato ahí, ¿no? Ahora, ahorita vamos a ir viendo más adelante las consecuencias, ¿no? Del pecado, qué es lo que hace, qué es lo que alcanzó, hasta dónde llegó, lo que alcancemos a ver. Y después que sucede todo esto, ellos se esconden, ¿se acuerdan? La consecuencia de la caída inmediata, ¿no? Vergüenza y miedo. Vergüenza y miedo. ¿Cuántos todavía saben qué es la vergüenza? ¿Algunos de aquí? ¿Sí? Hay gente que no le da vergüenza nada, ¿eh? No, digo, no estoy diciendo de algunos de ustedes, pero hay gente que sí no le da vergüenza nada. A mí no me da vergüenza, brother. Ya dije que era brother, ¿no? Entonces sí era brother. A mí no me da vergüenza nada. Y yo digo las cosas así como son, y qué tiene, y cosas de esas, ¿no? Ustedes ya saben, más o menos, si tienen algún pariente, tienen así. El punto es que vergüenza y miedo no estaban presentes, pero ahora ya están presentes. Cuando rechazamos, cuando violamos la ley de Dios, cuando el primer hombre, la primera mujer, rechazaron y violaron la ley de Dios, quitaron la ley de Dios y pusieron su propia ley, la de su voluntad, y escucharon la voz del maligno. Bueno, el resultado primario, inmediato del pecado es vergüenza y miedo, temor. Se empieza a dar cuenta de cuál es el fruto, el efecto del pecado en la raza humana. Yo no sé, yo la verdad aquí yo no sé, el pastor les puede contestar esa pregunta. Yo no sé si los leones en ese momento así como que empezaron a hacer así la cara, no sé, cuando ellos pecaron. Y ahora sí empezaron a buscar a hacer destrozar todo lo que veían y todos los animales, y ya se le antojó la carne al león, y yo no lo sé. El punto es que el primer alcance es vergüenza y temor. ¿Sabe usted? Los animales también tienen temor, es obvio, ¿verdad? Y el temor los lleva a actuar por instinto, etcétera. El punto es que también vemos algo aquí maravilloso, que es Dios tomando la iniciativa. Dios ya sabía lo que había pasado y dice que llama al hombre. Llama al hombre. Esto es maravilloso, ¿verdad que sí? Y usted nunca olvide esto, mis hermanos, y los que nos visitan también. Dios nos llama. Algunos Dios nos llamó, pero Dios sigue hablándonos. ¿Sí me explico? Dios sigue hablándonos por medio de su palabra, por medio de sus hermanos, por medio de sus hijos, por medio de su esposa, por medio de lo que Él lo ha rodeado. ¿Sí? Él toma la iniciativa de llamar y de preguntarle en qué posición está. Yo creo que esta es una pregunta fundamental. Tómalo para ti. Es como ahorita diciéndote, Dios llamándote, Jorge, Rodolfo, Bogdan, Ángel, todos, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú ahorita? O sea, ¿dónde estás? Deberías estar delante de Dios. ¿Dónde estás? ¿Sí? Entonces, y ya vemos aquí, ¿no? El desarrollo de lo que pasó y cómo Dios trata con la serpiente,
lo que pronuncia sobre Adán y Eva, cómo son pues destituidos de ahí, de ese lugar de deleite, y cómo hay una separación. Pero también vemos, y no voy a ahondar en eso, es obvio, pero vemos también cómo Dios los cubre con pieles, ¿sí? Es decir, hay la muerte de dos animales inocentes para cubrir al hombre. Desde ahí ya Dios estaba anunciando la solución al pecado. Cristo más adelante, ¿verdad? ¿Sí está bien? Entonces, la única posibilidad, escuche bien, de fracaso que tenía Adán y Eva en el huerto, la única posibilidad era rechazar la voluntad de Dios, rechazar las palabras de Dios. No había otra. ¿Por qué? Porque pues, tenían todo lo necesario: deleite, alimentos, autoridad. No había miedo, no había vergüenza. Imagínate qué puedes temer ahí en el Edén, y luego con las visitas de Dios. ¿Te imaginas? Lo único, entonces, la única posibilidad que hubo era rechazar la palabra de Dios, los límites de Dios, las leyes de Dios. Básicamente, el pecado es eso: no conformarnos a la palabra de Dios, es decir, rechazarlo o violar su palabra intencionadamente también. Entonces, aquí vemos también que como hoy sucede con el pecado, Satanás, ¿no?, por medio de esta serpiente, siembra la duda, lleva a la distorsión de la verdad, de lo que Dios les había dicho, y ahora empieza a apelar a un apetito natural. Yo no sé, y voy a ser muy breve con esto, no es solamente un supuesto, no dice eso la Biblia, pero yo no sé si desde tempranito Satanás, la serpiente, jaló a Eva desde temprano, todavía ni desayunaba, apenas iba a desayunar y verá, vamos a platicar. Y estuvo platicando y ya llegó un punto donde tenía hambre. El punto es que ella miró el fruto delicioso y alrededor estaban aquí colgándole sandías. Las sandías ni cuelgan, ¿no? El punto es que le estaban colgando las frutas y ella vio ese árbol deseoso, ese árbol codiciable. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? O sea, hay que pensar en cómo se dio esto, porque apeló al apetito natural de ella de comer ese fruto cuando estaba lleno todo lo demás, y poco a poco fue avanzando hasta llegar a hacerla dudar de la palabra de Dios. Y ya vemos, ¿no? La distorsión de ella en la respuesta que tiene a las preguntas o a los comentarios de la serpiente. Ahora, tengo que decir esto: realmente el pecado es un asunto serio, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Por qué es serio el asunto del pecado? Porque Dios dice que es serio, pues. Y porque lo vemos en la palabra de Dios que es muy serio el pecado. No, que yo soy brother, gloria a Dios, ya. No importa que seas brother o hermana hijo de Dios. El pecado siempre va a ser un tema muy serio, porque tiene que ver con la ley santa, la ley moral de Dios. Mis hermanos, por favor, cuando pensemos en ley, no vayamos así que una lista de reglas. No, son las intenciones santas de Dios, las intenciones perfectas de Dios, la declaración de Dios a lo que es bueno y a lo que es malo también. ¿Me doy a entender? No es como, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto no. No, porque si lo evaluamos así, pues imagínense, vamos a evaluarlo según lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces, como eso me gusta pero no puedo hacerlo, tengo problemas con eso. No. Ahora, ¿qué es según Dios el pecado? Bueno, voy a tratar de dar varios aspectos, pero en primer lugar ponga mucha atención, así lo definen los
estudiosos de las Escrituras, dice falta de conformidad a la ley de Dios o transgresión a la ley de Dios, que así lo dice la Biblia. Pecado es transgresión a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es pecado eso? Pues precisamente porque lo que acabo de decir, su ley, la expresión de su naturaleza es totalmente santa y limpia. ¿Sí? Es como, bueno, si usted es un inventor de algo y inventó algo, lo que sea, una bomba nuclear, y usted allá no como Einstein, y bueno, no lo inventó, pero la fórmula sí, ahí está la bomba, pero por favor no se suban en ella, no la transporten de esta manera, porque barre, ¡pum! ¿Me explico? Pues el pecado es como una bomba nuclear. O sea, tiene unas afectaciones que no las alcanzamos a ver. Y en principio es una ofensa directa a Dios. En principio. ¿Sí? Y de ahí, pues, contamina todas nuestras relaciones, ¿verdad que sí? En casa, en el trabajo, en la iglesia, dentro de nosotros. El pecado tiene unos alcances inimaginables. Miren, les voy a poner un ejemplo, me gustó mucho esto. Estaba viendo hace días un video sobre uno de los países que tienen más leyes en el mundo. O sea, créanme, está muchas leyes. Le voy a mencionar una. A lo mejor se les ha exagerado. En ese lugar, como tienen muchas leyes, ellos cuidan que no haya desorden, que cuidan la contaminación auditiva, así se dice, ¿no? Y pues a los perros los operan, o sea, les operan las cuerdas vocales para que no ladren. No puedes bajarle a la taza del baño después de las 9 o 10 de la noche, porque te cae la policía. O sea, de verdad, sí te cae la policía de volada así. Y si tú tienes en tu historial una infracción de ese tipo, son puntos malos, muy malos, como ciudadano. Todo eso los lleva a tener un orden en su alimentación, un orden a la hora de que cenan, un orden para todo. Miren, bueno, o sea, es por higiene, los hombres orinan sentados. Es por higiene, porque ellos cuidan extremadamente todo. Y de ahí le puedo dar un sinfín de leyes que tienen, pero les voy a dejar algo más asombroso. Toda la población está feliz con eso. ¿Saben por qué? Porque dicen, es que no tienen idea, dice, de lo tranquilo, seguro y ordenado que se vive aquí. A nosotros nos puede volar la cabeza. Les digo algo, yo pensé esto cuando estaba estudiando esto, me acordé de ese país. No les voy a decir cuál es porque van a querer ir y lo van a echar a perder. No es cierto, no es cierto. Ahí, ¿no? Miren, compárelo con esto, hermano. Así son las leyes de Dios. Traen deleite, traen paz a una escala que nosotros no entendemos. Traen un fruto de justicia, un fruto apacible, un perfecto orden. ¿Cómo Dios lo verá, hermanos? Su ley moral. Si en lo terrenal trae unos beneficios que nosotros creyéramos, no tantas leyes, no, pero tienen un fruto y un beneficio que nosotros no entendemos porque culturalmente pues estamos al revés. Queremos cada vez más libertades, ¿verdad? Y no pensando en los demás. Entonces, mis hermanos, la ley de Dios, el pecado en principio es infracción, quebranto, violación, transgresión de la ley moral de Dios. ¿Sí?
Ok. Uno de los frutos, por decirlo así, u obras del pecado del engaño es que el pecado distorsiona todo, entorpece el entendimiento, nubla la vista, nubla los sentidos, nos envuelve y finalmente acusa, avergüenza, y como dijo Jesús hablando del propósito de Satanás, tiene como propósito matar, ¿qué dice? Robar y destruir. Separa de Dios. Pero, escuche bien, siempre es presentado primero como deseable, como el árbol. ¿Sí? Trasládelo a aquello que a usted y a mí de repente nos quiere cautivar, como un cebo, como un anzuelo. Dinero, fama, orgullo, inmoralidades, vanidad, mentira, etcétera. Trasládelo a eso. Siempre se presenta como algo deseable o trae una satisfacción en el momento, ¿no? Es lo que pasó. Yo no sé, de nuevo otra vez, ¿no? ¿Cómo estaría Eva al morder ese fruto? Y ya que nos lo comió, pues, este está bien rico, es nuevo, no sabes, verás, mira, Adán. Y dice, entonces sus ojos fueron abiertos. Terrible, ¿no? Separación, vergüenza y temor fue el primer resultado allá en el Edén. La caída del hombre ya había empezado. Ese es el origen, ¿no?, de la realidad de la raza humana. Y esto ahora por Adán, dice, ahorita lo vamos a leer, por Adán, ahora entonces se extendió a toda la raza humana. Por Adán. Y el pecado, de nuevo repito, el pecado pues trastoca todo lo que hacemos, todo en lo que nos movemos, todo en lo que nos relacionamos. Según Juan 8:34, la Escritura dice que esclaviza. Todo el que practica el pecado es esclavo, siervo del pecado. Y también la Escritura utiliza estos sinónimos: impiedad, injusticia, es decir, fuera, separado de la justicia, pues separado de la piedad. Ese es el pecado: impiedad, injusticia, iniquidad. Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 15, verso 18 al 20 dice, del corazón, es decir, de la naturaleza del hombre, de la naturaleza de su interior, de su ser, provienen los malos pensamientos. No es que le van a sacar el corazón y a ver, ahí está el mal, quítenselo, ya pónganle uno artificial. No, lo que está diciendo es del centro de su vida, de lo que es él. Proviene, dijo Jesús, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las calumnias, del pecado que mora en nosotros. Según Jesús, yo me gustaría definir esto, ¿no? Según Jesús, cuando le preguntan, a ver, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué dice la Escritura? Amarás a Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, toda tu alma, tu mente, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, entonces, el gran pecado, por así llamarlo, de toda la raza humana es no amar a Dios, en principio. No puedes amar a tu prójimo si no amas a Dios. En principio debemos amar a Dios, poner todos nuestros afectos hacia su persona. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió entonces? ¿Alguien me regaló una servilleta? Por favor. Aquí hay. Te digo, a ver si están. Traigo alergia. No se asusten. No amar a Dios con todo el corazón y no amar al prójimo es, en esencia, el pecado mayor. No amar a Dios. Ahora nosotros que podemos amarlo, nuestro mayor pecado sería no amar a Dios. Yo le pregunto, mis hermanos, ¿cómo cada uno de nosotros, cómo andamos en esa área?
¿Estamos amando a Dios de verdad? ¿De verdad nuestro corazón cada vez está más inclinado a hacer su voluntad, a querer? Esto, hermano, es un tema muy amplio porque luego pensamos que saber un poco de la Biblia, cantar bien, venir a la iglesia, hablar, como decía el pastor Raúl, ¿no? Hablar cristiañol, ya nos hace unos cristianos que amamos a Dios. ¿Usted cree que eso es así? ¿Verdad que no? Tiene que ver, escuche bien, con una conformidad a su palabra. Entonces, ahí mostramos que lo amamos. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, hagan mi voluntad. Eso es lo que Jesús expresó. Entonces, mis hermanos, ya estamos viendo entonces, pues, el pecado versus amor a Dios. Ahí en el evento de la caída en el Edén, básicamente Satanás planteó dos premisas ahí. Una es, la mayor era diciéndole a Adán y a Eva, ¿no? Las restricciones no son buenas, como hoy. Las restricciones no son buenas, las leyes no son buenas. Lo que Dios dijo que no hicieras, eso no es bueno, te está privando de algo. Y la otra es que el plan de Dios, les hizo ver que el plan de Dios para Adán y Eva incluía restricciones. Entonces, astutamente los engañó a Eva y dijo, bueno, hay restricciones. Y tomó. Mis hermanos, es como Satanás diciendo, Dios los está privando de algo muy bueno. ¿Qué es ese algo muy bueno? Su palabra, su voluntad contra la de Dios. Ahí está. Dios los está privando de algo a ustedes, su voluntad, su palabra, a la conclusión a la que ustedes lleguen por la palabra, por la verdad de Dios. Es decir, actúen en autonomía. Autonomía. O sea, autónomo pues, mi propia ley, no la de Dios. Ese es el principio, no la raíz del pecado. Rechazo a la ley de Dios por la mía. Necesito entonces, muchos dicen, yo no necesito que Dios me diga qué es bueno y qué es malo. Yo puedo decidir qué es lo malo y qué es lo bueno. Y también, y luego todavía más desafiantes, ¿no? ¿Para qué tanto Biblia? ¿Para qué tantos versos bíblicos? ¿Para qué tanto eso? Bueno, recordemos cómo fue la caída del hombre. Alguien de aquí dice, yo no necesito, miren, yo necesito tener una relación cercana con los hermanos, con la iglesia. Aquí ya saben para dónde voy, ¿no? Yo no necesito eso. Yo tengo comunión con Dios en mi casita, en mi sofacito. Ahí tomando café abajo de una techumbrita cuando está lloviendo. Yo y el Señor ahí unas profundas revelaciones. Está bien si es así. El asunto, el problema con eso es que Dios instituyó, diga conmigo, instituyó un cuerpo, una iglesia de personas pecadoras como usted y como yo. Dios la instituyó. Luego, la realidad es que el pecado nos nubla, el entendimiento y queremos ser autónomos. Es decir, no necesito de las provisiones de Dios, no necesito de los hermanos, no necesito de la iglesia. No, yo considero que con el domingo 1:30 ya con eso está bien. Lo demás ya veré. Y lo digo concretamente para los que son de casa. Paréntesis. Para los que son de casa, pues
no hemos visto, quienes pueden hacerlo, quienes no pueden hacerlo se entiende completamente, no hemos visto en su mayoría, por ejemplo, los viernes y los sábados, una respuesta a Dios de constancia y de fidelidad a Dios. Olvídese de quien está aquí al frente, a Dios. Entender que se trata de Él, entender que cuando oramos se trata de Él, se trata del avance de su reino. ¿Sí me doy a entender, hermanos, familia? ¿Sí? No se trata de, híjole, me van a poner falta o no me van a poner falta, y porque luego van a andar diciendo que... Dijo por ahí un hermano cuando le dije, ¿no? Es mi amigo también de aquí, se llama Iván. Brother, le dije, ¿qué onda? ¿Por qué no te veo los sábados? ¿Hay más confianza? No, porque que no es voluntario, me dijo. Pues sí es voluntario, pero eres servidor, brother. Tú debes de ser ejemplo. Hola. Y aunque no seamos servidores, debemos ser ejemplo en ese sentido. Bueno, esforzarnos, quienes puedan, hermanos. Quienes no puedan, quienes trabajan, quienes están enfermos, quienes... No se preocupe. Yo hablo de quienes pueden. Mis hermanos, bueno, eso lo alcanzamos a ver y el pastor ahí está que me avala, que me dice que sí, ¿va a pasar que sí? Ahí está. Podemos ver esa necesidad aquí en la iglesia local. La otra, paréntesis, es una necesidad urgente de entender que Dios es generoso con nosotros y no lo estamos siendo para con su obra, en nuestros recursos. O no sé si estamos siendo fieles o no, cada quien responda. Pero la realidad es que hay muchas necesidades que yo creo que, bueno, cerramos paréntesis. Por tanto, mis hermanos, el pecado entró en el mundo, dice Romanos 5:12. Entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, la separación eterna, si Dios no hubiera hecho nada. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. La Biblia dice expresamente que usted y yo somos pecadores. Y si no tenemos una intervención de Jesucristo en nuestra vida, si usted no lo tiene, mañana, hablando de cuando usted muera y vaya a la eternidad, no podrá estar en la presencia de Dios para siempre. Todo lo contrario. Ahora, ese no es el deseo de Dios, ¿verdad? La Escritura revela, dice Romanos 3:10, no hay quien no haya pecado, no hay ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento, no hay nadie que de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Somos pecadores, hermanos. Ya lo vimos, ¿qué sucedió, no? Allá en Génesis, ¿verdad? No, pero yo no he matado, hermano, yo no digo mentiras, yo no tomo ni fumo, no tengo malos pensamientos. Bueno, Jesús ya dijo, ¿no? El pecado ha distorsionado hasta esa idea de nosotros mismos, de que somos buenos. Si usted y yo nos atrevemos a pensar que somos buenos delante de Dios, pues le estamos diciendo al mentiroso. Y uno de los dos está mal, ¿verdad? Y como dijo el pastor, no es Dios, definitivamente. Finalmente, mis hermanos, ya con esto termino. La buena noticia es que aun cuando todavía éramos pecadores, cuando estábamos en esa condición de extraviados, Cristo murió por nosotros. Ahora, eso no quita que sea una realidad que tenemos que batallar contra el pecado, ¿verdad que sí? No nos dejemos dominar, hermanos, por el pecado. Dice Pablo, el pecado nos envuelve, nos rodea con mucha facilidad. Falta que ahorita en su mente esté sitiado por un montón de argumentos pecaminosos para hacerlo cambiar de opinión o para meterlo en ideas o en cosas. Ahorita ya.
y decir, no, no me voy a arrepentir, no me voy a arrepentir, ya no me descubrieron en mi pecado. No lo sé. Dios desea que procedamos al arrepentimiento, aún sus hijos. Si usted considera y está pensando equivocadamente acerca de Dios, hoy es el momento para que tome una decisión y se arrepienta y diga, Señor, la Escritura dice que Él no es un Dios que no se compadece de nuestras debilidades. Sí oyó lo que dije. Él se compadece, Él nos perdona, Él no es injusto. La Escritura dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero tengo que ir delante de Él. Y yo espero que esta tarde usted y yo vayamos delante de Él y le digamos, Señor, en verdad ayúdame, porque es bien fácil que me envuelva en el pecado. Es bien fácil y la realidad es que al final de esta vida, si corro esta carrera todo el tiempo pensando que el pecado no me va a alcanzar, y con ese estilo de vida que quizá he llevado hasta hoy, pues me voy a sorprender que al final delante de Dios no era lo que yo esperaba, sino lo que Dios decía acerca de Él mismo. Así que corramos a Dios, vayamos a Él, pidámosle que nos permita apreciar su ley, su ley moral, la limpieza, la pureza de Dios, que eso sea deseable para nosotros. ¿Qué le parece si oramos? ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias esta mañana. Gracias por recordarnos en tu palabra, pues cuál es nuestro origen sin ti, Señor. El origen es que, pues a causa de Adán heredamos, Señor, el pecado, y no hace falta más evidencias. Nuestra vida, Señor, evidencia nuestra lucha, evidencia que estamos en este cuerpo todavía de pecado, Señor. Pues de eso nos rescataste. Pero sí queremos, Señor, como iglesia, como creyentes, como hermanos, sí queremos ser llevados a reconocer nuestra condición. Vimos, Señor, la gravedad, en alguna medida, la gravedad del pecado, Señor. Todo lo que trastocó, todo lo que destruyó, Señor. Aún la creación, el orden, las relaciones entre esposos, la relación entre padres e hijos, entre amigos, entre hermanos. La sutilidad, Señor, del pecado que tan fácilmente nos puede envolver. Los argumentos que vienen a la mente y que bajan al corazón para forzarnos o voluntariamente vivir en ellos, que están totalmente contrarios a tu ley, Señor, a tu voluntad, a tu palabra. Yo te ruego, Señor, que los que estamos aquí podamos responder a esa pregunta que le hiciste a Adán. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está nuestra confianza, Señor? ¿Dónde? ¿En dónde deposito mi confianza? ¿En tu palabra o en mis determinaciones? Señor, no queremos, Señor, permanecer resistiendo tu palabra. No queremos quedarnos, Señor, amarrados, esclavizados al pecado, Señor. No queremos. Es una realidad. Se está distorsionando tanto la idea y la verdad según tu palabra. Se está distorsionando, Señor, en la idea aún de la iglesia, Señor, de la gravedad del pecado, de lo trascendente que es, Señor.
y de que en primer lugar es una ofensa contra ti. Por el contrario, Señor, permítenos disfrutar de esa ley del Espíritu. Permítenos disfrutar de ese fruto apacible que es estar bajo tu voluntad, Señor. Bajo el amor, bajo el gozo. Claro que somos probados, es una realidad todos los días, pero no nos queremos quedar atorados ahí, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdame, Señor. Y aquellos que no te han conocido, que están aquí hoy, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra en ellos, que les estorbes, que les llames con amor, con paciencia, pero con determinación, que los rescates, Señor, de su condición, que puedan ver, Señor, a la luz de tu palabra, la verdad, Señor, y lo digno que eres de amar, Señor. Todo lo que desde el principio hiciste por Adán, por Eva, que los llamaste, que los buscaste, Señor, que los vestiste, Señor, representando, Señor, que tú ibas a redimir, Señor, a esta raza humana, a nosotros, Señor, por medio de Cristo, a los que creyeran. Ayúdanos a dar respuesta, Señor, como iglesia, en lo que tú nos estás demandando, Señor, de poder disfrutar de eso, disfrutar de lo que tú has provisto y lo que pones delante de nosotros, al tener una comunión, Señor, verdadera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, familia, Dios les bendiga. No sé si hay algún anuncio, ¿no? Pues nos vemos, si Dios quiere, el miércoles, ¿verdad? Pues ahí sí puede platicar un ratito con alguien, hágalo. Muchas gracias, Dios les bendiga.